Bienvenidos a este capítulo apologético de San Hilario de Arles. Estamos estrenando formato. Imagina que todo a tu alrededor se desmorona. Las instituciones en las que confiabas se derrumban. Las verdades que creías absolutas son puestas a duda y el futuro parece una incertidumbre total. Esto no es solo una descripción del mundo actual para muchos jóvenes. Fue la realidad del siglo V, cuando el Imperio Romano se deshacía, se desmoronaba bajo el peso de las invasiones, la decadencia moral y las luchas internas. Hoy muchos de ustedes enfrentan un colapso similar, pero de sentido. El relativismo les dice que no hay verdad. El nihilismo, que la vida plena no sirve para nada. Visiones antropológicas modernas que les proponen reinventar su propia naturaleza, generando confusión y vacío. En medio del caos de su tiempo, un joven obispo, San Hilario de Arles, se alzó no con un ejército, sino con la fuerza de la fe razonable y valiente. Su vida es una prueba histórica de que la verdad católica no es superstición, sino el único fundamento sólido cuando todo lo demás falla. Hilario no era un filósofo aislado, era un pastor que encarnó los argumentos más sólidos de la fe en la práctica, demostrando que la luz de Cristo brilla con más fuerza en la oscuridad. Su testimonio es hoy para nosotros una brújula. El hombre, por su naturaleza racional y social, tiene una necesidad inherente de adorar, servir y agradecer a un ser superior. Esta religión satisface su intelecto, buscando la verdad, su corazón, buscando amor, y su voluntad, necesitado de reglas. Sin ellas, el individuo y la sociedad caen en caos moral y existencial. El siglo V de Hilario era un laboratorio de lo que ocurre cuando se abandona la religión verdadera. El colapso del imperio no fue solo político, sino moral y espiritual. Hilario respondió no con pánico, sino construyendo. Su trabajo pastoral, evangelizando, formando clero, atendiendo a los pobres, fue una aplicación práctica de la necesidad de la religión. Él entendió que el ser humano no puede vivir en el vacío, debe llenarse de Dios. Su monasterio en Lerins no era un escape, sino un centro desde donde la religión católica reconstruiría la civilización. Hoy se les dice que la religión es opcional, un hobby privado. Las éticas contemporáneas sin fundamento trascendente les ofrecen libertad, pero solo generan ansiedad y vacío. Hilario nos muestra lo contrario. La religión católica, con su verdad, su belleza y su bien, que es Dios mismo, es una necesidad. Es la respuesta a la pregunta del sentido que surge al ver las noticias, al sentirse solo o preguntarse ¿para qué vivo? La fe no limita tu libertad, le da una dirección y un propósito que el mundo definitivamente no puede ofrecer. El cristianismo se demuestra divino mediante el cumplimiento de profecías, los milagros históricos, especialmente la resurrección de Cristo y sus frutos evidentes, la transformación moral de personas y sociedades, el valor de los mártires y la construcción de la civilización. Hilario no defendió una idea abstracta, sino a una persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Combatió el arrianismo no por gusto a la disputa, sino porque al negar la divinidad de Cristo, se niega el corazón mismo de la fe y la posibilidad de la salvación. Su defensa fue un acto de amor a la verdad. Los frutos de su trabajo, comunidades fortalecidas, vocaciones surgidas, caridad practicada, son un argumento visible de la divinidad de la religión que profesaba. ¿Podría una invención humana generar tal esperanza en medio de tantas ruinas o incluso durar a 2000 años con tanta carencia y miseria humana? Frente a las dudas, ¿cómo saber que Jesús no era solamente un buen hombre? La vida de Hilario apunta a la evidencia histórica. La iglesia que Cristo fundó y por la que Hilario dio su vida ha producido santos, universidades, hospitales y arte durante 2000 años. Las ideologías modernas vienen y van, prometiendo paraísos que nunca llegan. El cristianismo, en cambio, ofrece frutos duraderos. Tu propia búsqueda de belleza, verdad y justicia encuentran su respuesta plena aquí, porque su origen es divino. Cristo fundó una iglesia visible con una estructura de autoridad, con el Papa como sucesor de Pedro, dotada de infalibilidad en madre de fe y moral, y necesaria para la salvación. Es la columna y fundamento de la verdad, 1 de Timoteo 3:15. El momento más apologético en la vida de Hilario fue su conflicto con el Papa León Magno. Aunque Hilario creía tener razón al intervenir en otras diócesis para defender la disciplina, aceptó humildemente la corrección del Papa. Este acto
Es un monumental. No dijo mi conciencia está por encima o Roma no me entiende o yo soy fiel a la sola escritura. Su obediencia demostró que creía firmemente en que la Iglesia tiene una autoridad dada por Cristo y que la unidad bajo el sucesor de Pedro es un bien superior incluso a sus propias ideas. Confirmó que la verdad no es lo que yo siento, sino lo que la Iglesia enseña, tal cual nos ha entregado la Biblia y la tradición. En una cultura que idolatra la autonomía individual, yo decido qué está bien o qué no. La misión de Hilario parece una locura, pero en realidad es liberación. ¿No es agotador tener que estar inventando una moral cada día y justificarla? Hilario encontró paz y certeza al someterse a la autoridad que Cristo fundó. La Iglesia no es una dictadura, es una madre que nos guía con seguridad hacia la verdad, protegiéndonos del error. Tu no a las tendencias del mundo necesita un sí a la autoridad segura. Hilario nos ha mostrado el camino. El pelagianismo, herejía antigua, negaba la necesidad de la gracia divina para salvarse, creyendo que el hombre podía alcanzar la salvación por su propio esfuerzo moral. Se refuta demostrando la miseria del hombre sin Dios, es el pecado original y la necesidad de la redención de Cristo. Si no vean tantos gobiernos que ahora son ateos, que se aferran a la laicidad y los frutos de corrupción y de otras cosas que, si comento, me censuran el video en YouTube. Pero hay interrupción legal del embarazo, narcotráfico, etc. Hilario combatió ferozmente el pelagianismo porque es una herejía orgullosa. Convence al hombre de que puede salvarse a sí mismo, haciendo innecesaria la cruz de Cristo. La vida de Hilario, por el contrario, fue una dependencia radical de la gracia. Su austeridad, su oración y su caridad no eran esfuerzos para ganarse el cielo, sino respuestas a un amor divino que lo había salvado primero. Él trabajó incansablemente, pero confiado en que era Dios quien actuaba a través de él. El pelagianismo está más vivo hoy que nunca. Se llama autoayuda, espiritualidad sin religión, hazlo tú mismo, Cristo sin iglesia, espiritualidad vacía, etcétera, etcétera. Es la idea de que con tips, técnicas y fuerza de voluntad lograrán ser felices y perfectos. Es agotador y al final frustrante. Hilario les recuerda que no puedes salvar tu vida por ti mismo, necesitas un salvador. La fe católica no es una lista de tareas, es un encuentro con la gracia que te levanta, te perdona y te da la fuerza para vivir por medio de los sacramentos. Es la gran noticia de que el peso no está solo sobre tus hombros. Jesús ha tomado tu cruz y te dice que tomes su yugo, que es ligero. La Iglesia promueve la verdadera felicidad individual a través de las virtudes y la caridad. La felicidad familiar con el matrimonio indisoluble y social con la promoción de la justicia y la prosperidad común. Transforma sociedades y abole males como la esclavitud. En un mundo colapsando, Hilario no predicó el miedo, sino la esperanza. Su felicidad no dependía de la estabilidad de un imperio romano, sino de su amistad con Cristo. Esta alegría interior es el mayor beneficio de la fe. Desde allí trabajó por la felicidad de su pueblo, alimentó al hambriento, defendió al débil, formó comunidades sólidas donde otros veían el fin. Él vio el comienzo de una nueva civilización basada en el Evangelio. El mundo te vende felicidad en forma de likes, posesiones o placeres momentáneos. Son espejismos que dejan un vacío más grande. Hilario te prueba que la felicidad es consecuencia de vivir en la verdad y el amor. Es la paz profunda de saber que somos hijos amados por Dios. Pase lo que pase afuera. Esa es la alegría de servir y de construir, incluso en medio de las ruinas. La fe no es un no a la diversión, es un sí a la alegría y una mucho más grande y duradera. Ahora bien, si bien no nos ha dejado tratados extensos San Hilario de Arles, su vida y acciones nos dan testimonio elocuente de su adhesión inquebrantable a la doctrina católica. Como obispo, su ministerio giraba en torno a los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que es el sacrificio impurento que renueva el de Cristo en la cruz. Presidir la liturgia era el centro de su vida, el manantial desde el cual sacaba fuerza para su labor pastoral. Su lucha contra el arrianismo y el pelagianismo confirman su adhesión a los dogmas centrales de la divinidad de Cristo y la necesidad de la gracia.
Aunque no fue un teólogo sistemático, su formación en Lerins lo había empapado de la Sagrada Escritura y tradición. Sus sermones, de los que conservamos fragmentos, muestran un conocimiento profundo de los textos sagrados y una aplicación pastoral directa. Hilario no inventó una nueva doctrina, se sometió fielmente al magisterio vivo de su tiempo. Su sumisión al Papa León Magno es la prueba definitiva de que creía en una iglesia con autoridad para enseñar y corregir incluso a él mismo. Su figura demuestra que la unidad eclesial que atraviesa los siglos, Hilario de Arles en el siglo V celebraba los mismos misterios esenciales, creía en los mismos dogmas y obedecía al mismo sucesor de Pedro que la Iglesia Católica hoy. Esta no es evolución ni invención, es continuidad. Él es un eslabón vital en la cadena ininterrumpida de la tradición, confirmando que la Iglesia de Cristo es una, santa, católica y apostólica. Jóvenes, Miki, Isabel, su vida no es tan diferente a la de Hilario. Ustedes también viven en un mundo con ruinas, ruinas de familias, ruinas de certezas, ruinas de instituciones y de esperanzas. Las redes sociales les ofrecen identidades prefabricadas. El relativismo dice que escojas tu verdad y las visiones materialistas los reducen a un accidente cósmico sin propósito, simples animales. Y esa es una gran mentira. Hilario nos muestra el antídoto, una fe personal, razonable y encarnada. Comenzamos con la libertad. No eres más libre entre más opciones tengas. Eres más libre cuando conoces la verdad que te permite elegir el bien sobre todas las cosas. Hilario obedeció al Papa porque encontró en la autoridad de la Iglesia una verdad que libera. Felicidad no está en acumular seguidores ni propiedades, sino en darse a los demás. La alegría de Hilario no viene de servir a su rebaño. La alegría de Hilario no vino de servir a su rebaño, vino de servir. La alegría de Hilario vino de servir a su rebaño, no de acumular posesiones ni poder. Amor verdadero no es un sentimiento que va y viene, es una decisión firme por el bien del otro, como la caridad de Hilario que practicó con los pobres. El sentido de la vida. No tienen que inventarse un propósito, su vida ya tiene un significado infinito. Fuimos creados por Dios para conocerlo, amarle y servirle y ser feliz con Él en la eternidad y desde el bautismo. Hilario tenía 26 años cuando asumió la responsabilidad de guiar una diócesis en caos. Dios no te pide que seas obispo, pero sí que como él sean un faro de luz y verdad justo donde estamos, en su escuela, en su familia, en las redes sociales. Sean valientes, la historia de México los necesita. La vida de San Hilario de Arles es mucho más que una historia interesante. Es una confirmación viviente de que la fe católica es razonable, necesaria y vivificante. Frente al colapso, la fe fue su cimiento. Frente al error, la verdad fue su espada, y frente a la tentación, la autosuficiencia, la gracia fue su fuerza. Sus argumentos no estaban en libros polvosos, sino en una vida entregada. Hilario demuestra que la fe y razón no se oponen, se iluminan mutuamente para guiarnos hacia la plenitud. Cristo no prometió que evitaría tormentas, pero sí que la barca de Pedro nunca se hundiría. Hilario se aferró a esa barca con todas sus fuerzas y encontró la paz. Hoy, esa misma barca, la Iglesia, nos espera. En un mundo de opiniones cambiantes, ella ofrece la verdad que perdura. En un mundo de oscuridad, la Iglesia ofrece la luz de Cristo. No tengan miedo y atrévanse a creer. Veamos estos 5 últimos tips. La necesidad de la religión es inherente al hombre. Sin ella, el individuo y la sociedad caen en el caos, como lo demostró el colapso romano, y lo estamos viendo ahora en México, que Hilario enfrentó con la fe. La divinidad del cristianismo se verifica por sus frutos. La esperanza, la caridad que Hilario sembró en medio de la crisis son testimonio histórico de su verdad. La autoridad de la Iglesia encarnada en el Papa es garantía de unidad y verdad, como demostró Hilario al obedecer humildemente la corrección de León Magno. El pelagianismo moderno, la autosalvación, es refutado por la vida de Hilario, que dependió radicalmente de la gracia de Dios y no de su propio esfuerzo. La verdadera felicidad y la libertad se encuentran no en la autonomía individual, sino en la entrega a la verdad y el servicio a los demás, modelo que Hilario vivió con alegría. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por ustedes.
Si estoy volteando es que ya no funciona, entonces quería ver si tenía el foquito prendido. Estoy cambiando de cámara y de micrófonos. Muchas gracias. Nos vemos mañana.